KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Buenos días nuevamente y hoy voy a estar, hoy y mañana, por Fernando Correa, que se encuentra desde Guatemala dándole cobertura a la audiencia de Luis Alberto Martinelli Linares, que se debe realizar el día de hoy. Más adelante vamos a tener comunicación con él para contarnos lo que está ocurriendo desde Guatemala. Sin embargo, hay muchos temas internacionales como lo que está ocurriendo en Paraguay, con estas manifestaciones violentas, que hasta el momento se habla de un muerto por parte de las autoridades. Mientras tanto, el Papa Francisco ya termina su gira histórica por Irak y también hoy el Día Internacional de la Mujer. Buenos días, ingeniero. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio en KW Continente y en televisión, canal 21 Next TV. Un día lleno de noticias. Voy a arrancar por dos temas fundamentales. Uno, hoy, José Luis, es el Día Internacional de la Mujer, sí. 8 de marzo. Y quiero extender, a nombre de todo este colectivo de noticias, nuestra solidaridad, nuestro aprecio y todo nuestro cariño y amor a la mujer panameña, a la mujer campesina, a la mujer indígena, a la mujer obrera, a la mujer empresaria, a la mujer médica, a la mujer intelectual, a la mujer que en todas sus diferentes facetas, a la artista, a la escritora, que convive con nosotros. Y ojalá la militancia de la mujer se dé más en nuestra vida política. Ellas representan el 50% de nuestra población y contribuyen con una agenda importante. Y mi experiencia personal, cuando usted obtiene el compromiso de la mujer en una causa, ese compromiso es irrenunciable. Nosotros necesitamos incorporar. Entonces, a nombre de este colectivo, nuestro saludo a la mujer panameña, que hago extensivo a la mujer internacional. Esta no es una lucha cualquiera, esta es una lucha que tiene historia, que arranca desde el siglo XIX. La mujer norteamericana jugó un papel importante cuando salió a desafiar las condiciones de trabajo. Y hubo una masacre. Creo que esto es importante. Y quiero recordar a 3 mujeres panameñas que jugaron un papel en nuestra vida. Sara Sotillo, una dirigente educativa, una luchadora. Marta Matamoros, una dirigente obrera, que toda su vida la pasó luchando por la causa obrera. A la doctora Maricín Villalaz de Arias, una mujer profesional, médica, comprometida en la lucha social y en la lucha por la democracia, una gran amiga, pero todas tienen una raíz común, la búsqueda de un papel mucho más activo, mucho más, no es un regalo. La igualdad de género es una lucha de todos. En ese campo, todos, hombres y mujeres, somos feministas. Y que en este, ingeniero, en que en estas luchas, y específicamente fue eso, una lucha de muchos años para llegar a ese reconocimiento. Y usted recuerda que hay películas sobre las sufragantes. Esto viene de la lucha primero por las dificultades en el trabajo y las horas. Hoy hay quejas, con esto del trabajo virtual, de que las empresas dejan a la gente trabajando horas más y no le quieren pagar. Pero para que usted vea, eso comenzó con esa lucha, las condiciones de trabajo. Es una lucha que nace de una realidad social. Pero también hay otras cosas más a lo largo de esto. La igualdad en salarios, en género. Por ejemplo, un hombre que hace el mismo trabajo gana más plata que una mujer. Eso es insostenible en el tiempo. Todas estas cosas forman parte de esa lucha histórica. Bien. Otro tema importante, José Luis, es la visita del Papa. Sí, histórico. Visitó lugares importantes. Sí. Creo que quizás el viernes, cuando les hablé del inicio de esta gira, que ya terminó, el Papa está en Roma, me quedé corto, José Luis, con respecto, estimados televidentes y radioescuchas, al riesgo y el valor de Francisco, el Papa Francisco. No solamente
el desafío que hizo a un mundo, yo no sé si usted tiene las imágenes de Irak, pero Francisco estuvo en su último día en Mosul, lo que fue la capital del Estado Islámico, en donde una mayoría importante de cristianos católicos fueron asesinados brutalmente. Y él, sobre esas ruinas de la iglesia, le dio una misa. No había muchos católicos. Estaban muertos. Y tuvo la valentía, Francisco, de lanzar sus consignas y sus puntos de vista. La esperanza es más poderosa que el odio, dijo Francisco. Y dejemos de instrumentar la para impulsar el odio. Se reunió con las altas autoridades eclesiásticas musulmanas. Se reunió en la ciudad de Ur. La visitó. Allí es donde el profeta Abraham, al que se le atribuye la concepción filosófica del monoteísmo y particularmente de las tres religiones, las tres reclaman a Abraham como su profeta. La religión cristiana, el judaísmo y la religión musulmana reclaman a Abraham como uno de sus profetas. Se supone que él nació en Ur y el Papa estuvo allí. Estuvo bajo un estricto esquema de seguridad y llegó un momento en que él venció a la seguridad y como siempre se acercó a la gente. Fue una gira que yo diría de un impacto global. Las noticias del fin de semana estaban cautivadas por Francisco y esta gira que tuvo el respeto de todos los líderes de la región. Y quizás, estimados televidentes, el llamado más dramático de Francisco: ha llegado la hora de que las armas callen y den espacio a la lucha por la paz. Y es que llega en ese momento de conflicto y de guerra. Sí, no, recuerde dónde estaba él. Sí. Él estaba en Irak, donde la destrucción que pasaban en las vistas de Mosul, es una cosa impresionante. La destrucción de Irak, la destrucción de Siria, la destrucción por diversas razones del Líbano, la destrucción de Afganistán. Son cosas dramáticas, lo que está pasando en Yemen, el conflicto permanente en la que tiene que estar Israel para defender su democracia y su libertad. Es una región donde los mercaderes de las armas hacen ese negocio vil, que es la venta de armamentos para que los hermanos musulmanes se maten entre ellos. Francisco hizo lo que siempre hace: actuar con valentía y hablar con sinceridad. Mi aprecio y mi admiración al Papa Francisco. También importante que usted sepa que en los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos aprobó, José Luis, la ayuda por 1.9 trillones de dólares, con lo que constituye una de las victorias más importantes para el presidente Biden, que había propuesto una ayuda multimillonaria de esta magnitud, casi inconcebible, para ayudar al ciudadano norteamericano, a la familia norteamericana de menores de $150,000, para ayudar a los estudiantes, ayudar a la gente a pagar sus casas, sus hipotecas, ayudar a la pequeña y mediana empresa, ayudar a los gobiernos locales, ayudar al desarrollo de todo el programa de vacunación. Cuesta millones porque en los Estados Unidos no hay infraestructura. Bueno, eso pasó 50 a 49, 50 demócratas, 49 republicanos, uno se abstuvo. No hubo necesidad de recurrir al voto de la señora vicepresidenta. Y constituye una de las victorias más importantes. Ahora, ¿qué pasa con esta ley? Esta ley tiene que volver a la Cámara de Representantes porque hubo algunas adendas que deben ser aprobadas por la Cámara de Representantes y después de vuelta, probablemente entre hoy y mañana, o más tardar el miércoles, para la firma. Algunos de los plazos vencen este jueves y el pueblo norteamericano va a recibir una ayuda importante. ¿Por qué nos interesa a nosotros eso? Porque esto pone a los Estados Unidos en mayor capacidad de salir y de impulsar su economía. Y a nosotros nos conviene, a nosotros en Panamá, nos conviene que los Estados Unidos salga rápido de la crisis
Porque dentro de todo eso los Estados Unidos tienen más capacidad de compra y nosotros de vender. Y de usar el canal ellos. Ellos son el principal usuario del canal. Sí. Y a nosotros no nos debe nada más que alegrar que a los Estados Unidos le vaya bien. Igual que nos debe alegrar que el mundo se recupere. De manera que esta es una noticia fundamental. Ya usted verá las bolsas, pero las bolsas no se preocupe por las bolsas. Preocúpese por la gente el empleo. No se preocupe por Wall Street. Preocúpese por el hombre y la mujer del mainstream. El ciudadano común, el empresario quebrado, la cantidad de ciudadanos norteamericanos que están sin trabajo. En nuestra región, yo quiero traerle a colación uno de los problemas más graves que está pasando en este momento, en Paraguay. Lo señaló José Luis. En Paraguay el presidente Pedro Abdo Benítez enfrenta una de las peores crisis de su gobierno. ¿Por qué? Por el manejo de la pandemia. Paraguay no resonaba ni tronaba en esto y ahora se encuentra en una especie de brote absoluto. El ministro de Salud renunció el viernes pasado y él llamó a sus ministros a que renunciaran y 3 ministros más renunciaron en ese gobierno. Pero la gente está en las calles. Ahora, ¿qué pide la gente? La salida de el presidente Benítez. Y esto ha planteado un problema en Paraguay, porque Paraguay es una especie de hermano latinoamericano casi anónimo. De Paraguay nosotros conocemos muy pocas cosas. Sí, se dice muy poco. Y Paraguay es un país que estaba imitando al crecimiento y el modelo de desarrollo de Panamá. Nuestro modelo estaba siendo exportado hacia Paraguay y Paraguay estaba tratando de instrumentar el modelo, está tratando el modelo de desarrollo nuestro. Pero quedó detenido por la pandemia y quedó detenido por un gobierno que pensó que podía pasar agachado en esto. Y voy a otro tema importante que es el tema de COVID. Antes de dar las cifras aquí que tiene José Luis, decirle varias cosas. Préstele atención, pero mucha atención, a la campaña de desinformación que hay sobre las vacunas. Rusia ha desarrollado durante los últimos 72 horas una intensa campaña desinformativa sobre las vacunas de Occidente, particularmente sobre la Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Y esto la hace como hacen las campañas aquí, con mentiras. ¿Usando qué cosa? Las redes y la televisión rusa, la RT. Ponga la RT para que usted vea lo que está haciendo. Y la estructura de comunicación que Putin, que es un hombre de la inteligencia, un hombre que viene de la KGB, fue coronel. A pesar, él es presidente, pero fue coronel de la KGB. Entonces, como él con Trump tenía una estrecha relación, con Biden no la va a tener por muchas razones. Una de ellas porque él intervino para que los republicanos no ganaran. Los demócratas no ganaran en el 16. Una, dos. Otra porque los demócratas siempre han sido más duros con los rusos. Y el presidente Putin ha desarrollado una campaña, el gobierno ruso, contra las vacunas. ¿Qué le recomiendo yo? Porque al principio las empresas farmacéuticas de Occidente desarrollaron una campaña de nosotros no sabemos cómo es la vacuna rusa, no sabemos cómo es la vacuna china. Y entonces hay una guerra de vacunas. Y está circulando mucha desinformación, que si la vacuna de Pfizer produce cambios genéticos, cosa que es totalmente falsa, que se está produciendo muertes, que se está produciendo trastornos, la AstraZeneca. Lo cierto es que Rusia ha jugado un papel importante en dotar de vacunas a nuestra región. Y aquí hay una guerra geopolítica. Entonces, cuando usted se enfrenta a este problema, en vez de estar retuiteando lo que usted cree que 30 segundos y vaya al CDC o al CDC de Europa o a las organizaciones internacionales y revise, no divulgue información falsa. Hay una guerra de las vacunas. AstraZeneca está enfrentada con la Unión Europea. Y fíjese usted, Alemania. Y le voy a traer el caso de Alemania porque lo quiero vincular a este nuevo escenario de guerra que tenemos nosotros con las certificaciones. En Alemania, la señora Merkel jugó un papel importante en la lucha contra la contención del virus y fue exitosa en la contención del virus. Pero ha sido un fracaso la señora Merkel
en el proceso de vacunación. No hay vacunas en Alemania. La gente está preparada, está organizada, pero no hay vacuna. Contaba un médico que él nada más tiene 20 vacunas. Entonces la señora Merkel ahora está sumergida en un serio problema de vacunación, no por la organización, sino por no hay que ponerle en el brazo a la gente. Y AstraZeneca es una empresa europea. Y es por eso que el primer ministro de Italia, que se va a dirigir a la nación en el día de hoy, porque ha habido un estallido nuevo de brote en Italia. En Francia, el presidente Emmanuel Macron está diciendo que él va también a seguir la línea de impedir que salga la vacuna de Europa, porque primero Europa. Miren las guerras que están ocurriendo. Miren lo que estamos haciendo nosotros. De una forma ordenada, con vacunas. Tenemos miles de vacunas disponibles por semana. Y lo estamos haciendo bien. Bien organizado. Pero hemos metido el tema de las certificaciones médicas y se ha llevado la vacunación por completo como elemento de comunicación. Ahora le hablo sobre esto. Entonces, mire los números en el mundo. O sea, si nos ayuda con los números. En el mundo hay 117.714.187 casos. 2.619.576 muertes. ¿Y en los Estados Unidos? En los Estados Unidos tenemos... Ahí tiene la... Sí, es que ya se está actualizando. 29.696.198 casos. 29 millones. 696.198 29.7 millones. ¿Cuántos muertos? Aquí estamos abriendo. 537.214. En el rango de 530.000 están las muertes acumuladas en los Estados Unidos. Hay cerca de 90 millones de personas ya vacunadas en los Estados Unidos. O sea, la vacunación en los Estados Unidos. A nivel mundial hay 239.452.724 personas vacunadas. El país que más vacunas ha puesto a su población es Israel y sigue Gran Bretaña con el 30% de la población. Pero hay unas cosas que usted debe prestarle atención. Es lo que está sucediendo en Brasil. Brasil se ha convertido en el gran problema del mundo y donde puede estallar. Fíjese la palabra que uso. Donde podría estallar, no he dicho que va a estallar, que podría estallar, uno de los brotes más violentos. 11.024.489 tiene Brasil. Positivos. Positivos. ¿Y muertos? ¿Es el segundo país? Sí, es el segundo país con muertos y tiene 264.446. Pero el peligro no solamente es eso, es que en Brasil hay varias variantes del virus, en Manaus y en Río de Janeiro, que podrían sobrepasar la acción de las vacunas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos hasta este momento es que la variante de Brasil ya se encuentra en Inglaterra y se encuentra en Venezuela, en donde el presidente Maduro y el gobierno han tomado medidas para enfrentarlo. Ayer reconocía Maduro que ya hay muertos de la variante P1, que es la más fuerte que está en Manaus. Y el brote nuevo ha colapsado el sistema de salud, mientras el presidente Bolsonaro insiste en que dejen los brasileños de ser llorones. Situación muy parecida a la que ocurre en Perú, en donde no tenemos suficientes camas, para camas y cuidado intensivo, ni oxígeno. Lo que está pasando en Ecuador y esto que está pasando en Paraguay es producto de la salida de manos del COVID. Cuando le dé los números de Panamá, usted se va a dar cuenta de la diferencia en cómo nosotros hemos avanzado en sentido positivo en el control de la pandemia y qué debemos hacer para mantener ese control. Y no perder que la opinión pública se desvíe de la atención fundamental de la pandemia y de la economía. Ahora le doy algunas recomendaciones que si las quieren seguir, las siguen y si no, no. Ayer hubo elecciones en Bolivia. No tenemos datos oficiales. Recuerden que estas eran elecciones de alcaldes, gobernadores. Como consecuencia, la dinámica de la votación es mucho más lenta. 5 boletas en un país con muchas áreas rurales. No habrá confirmaciones
quizás entre hoy y mañana. Sin embargo, las encuestas preliminares de boca de urna de algunas de las dos empresas privadas que la hacen, con las dificultades que usted puede tener de ellas, recuerde que en la campaña presidencial, que era más sencilla, decían cosas que no estaban lejos de la realidad. Hoy esas encuestas dicen que las principales alcaldías que estaban en juego, que es el poder más importante, han pasado a la oposición. Podrían pasar, entre ellas la alcaldía de La Paz, de Cochabamba, Santa Cruz, Alto de Cochabamba. Las principales alcaldías, las más, digamos, comparadas, digamos, alcaldía de Panamá, pues para darle, han pasado a la oposición, de acuerdo a la boca de urna. Oficialmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que las elecciones se dieron en un completo orden, salvo 3 incidentes. No hubo manifestaciones, no hubo caos, hubo los problemas normales de un proceso electoral y ahora están en el proceso de conteo. De manera que felicitamos al pueblo boliviano. Si ganó la oposición, esa es la democracia. Si no ganó, esa es la democracia. Por otro lado, la situación de Perú en las elecciones se complica porque recuerde que estamos esperando el fallo. Sí, que están peleando. Se están peleando. No, el que va de primero tiene 14%. Sí. Solo 14%. Y a ese lo quieren tumbar. Mire la situación caótica que hay. Ahora le hablo un poco sobre China. Está en desarrollo el Congreso de los Diputados del Partido Comunista de China. Porque eso es lo que es. Hay representantes de otras fracciones, pero fundamentalmente. Y fíjese hasta dónde conocemos, porque este es un congreso que se desarrolla a puerta cerrada y lo que sabemos, lo que extramuros nos dicen. Este congreso ha planteado la necesidad de que China concentre su actividad en el desarrollo del sector salud. ¿Y por qué lo están planteando? Porque ellos saben, y lo sabemos en el resto del mundo, que las pandemias o las epidemias constituirán un elemento importante a la que habrá que enfrentar. Y hay que tener tecnología de punta para detectarlas a tiempo. Entonces, este partido, esta organización ha tomado como base esta. Y la otra es la educación de calidad. Y la preparación, escuche lo que le voy a decir, de profesionales de alta capacidad tecnológica para competir en el mundo. Ellos no están bajando los estándares. Ellos están subiendo la parada hacia los estándares, que es la única forma de competir en un mundo cada vez más tecnológico, cada vez más robótico, cada vez más con inteligencia artificial, cada vez con mayor conocimiento de genética y genética molecular, de biología molecular, de conocimientos de todos los factores que inciden en la vida, de conocimiento de la ecología, de la ingeniería, de las matemáticas, del cálculo infinitesimal, de las ecuaciones, de la estadística como elemento fundamental en la formación de cualquier profesional de cualquier disciplina en el mundo. Entonces China también apuesta, y una de las cosas que surgió ayer, que le pedía a los Estados Unidos que sacara su mano de Taiwán, y ha pasado un reglamento en la que Hong Kong pierde el estatus que en el 97 acordó China con Inglaterra para hacer 2 sistemas, un país. Hong Kong va a pasar a ser un sistema que pierde su autonomía de disensión o de libertad de expresión que había. Ojo con lo que estoy diciendo. Y esto va a traer un recrudecimiento de la confrontación política y económica y comercial entre los dos colosos, entre los Estados Unidos y la China pura. Ese es el mundo. ¿Cómo estamos nosotros en ese mundo? A la vuelta le vamos a hablar de COVID. ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de este problema. De las certificaciones médicas. De las certificaciones médicas. Vamos a hablar de la educación como instrumento de desarrollo. Y un poco de política, porque hay en desarrollo 2 convenciones. Una de la del Partido Panameñista, que ayer arrancó con las votaciones del Congreso, que va a cambiar los estatutos. Ayer una
votación, que arrancó la votación cibernética exitosamente, y hay la convención del partido Realizando metas. este 15. Que tenemos eventos políticos en desarrollo, mientras otros colectivos políticos pasan agachados en medio de todas estas luchas. A la vuelta, todo eso en la agenda nacional.